Y como les contamos aquí en La Voz de la Mañana, el presidente Joe Biden ha invocado el llamado privilegio ejecutivo para que no se dé a conocer la grabación de la entrevista que tuvo con el fiscal Robert Hur, en las que habla de los documentos clasificados que estaban en su casa. Ante todo esto, dos comités de la Cámara Baja planean votar resoluciones por desacato al fiscal general Merrick Garland, quien también se niega a entregar dicha grabación. Así que nos acompaña en vivo el amigo de la casa, el abogado experto en temas de la Constitución, Ángel Leal. Abogado, como siempre es un gusto verlo, Igualmente. Madrugando con nosotros. ¿Cómo está? Muy bien, encantado de saludarle, Carolina. Buenos días. Igualmente, abogado, yo le pregunto, en este informe se reflejarían algunas supuestas lagunas que tuvo en ese momento durante la entrevista el presidente Joe Biden, por ejemplo, que olvidó que tenía un hijo que había perdido la vida, que olvidó partes, supuestamente, ¿no?, de cuando era vicepresidente, y estamos ahora en época de elecciones. ¿Pueden obligar al presidente de los Estados Unidos a entregar esa grabación? En teoría sí, pero casi imposible, porque lo que va a pasar es que en realidad el Congreso sí tiene la transcripción de esa entrevista. Lo que están pidiendo es el audio, porque quieren escuchar literalmente de la forma que el presidente se expresó durante la entrevista. Ahora, lo que pasa es que para que eso suceda, técnicamente el Pleno de la Cámara tendría que encontrarlo en desacato para que entonces el Departamento de Justicia lo acuse, lo cual va a ser muy difícil en este caso, porque ya presuntamente han ejercido el privilegio ejecutivo. Ahora, si Merrick Garland, que es el fiscal general, que también se niega y se ampara bajo ese privilegio ejecutivo de no entregar ese audio de esa grabación, si fuera encontrado culpable, entonces sí lo pueden obligar a que lo entregue. Tendría que ser ya a través de la Corte, o sea, el Congreso determinaría que está en desacato, le refieren el caso al Departamento de Justicia, pero esto es algo súper raro. Desde el 2008 nada más que 10 personas han sido acusadas de desacato al Congreso, y de esos 10 nada más que 2 han sido convictos, que fue el caso de Navarro y Bannon en los últimos años. Pero es sumamente difícil, y sobre todo cuando se haya en la presidencia haya acertado lo del privilegio ejecutivo. Ahora, cuéntenos más, abogado, para entender. El privilegio ejecutivo se ha utilizado mucho, y creo que la audiencia ha conocido mucho ese tema porque ha venido muy de la mano del expresidente Donald Trump con todo lo que hizo durante las elecciones. En fin, ahora también lo usa el presidente Joe Biden. ¿Qué cosas incluye un privilegio ejecutivo? ¿Qué tipo de cosas? Bueno, Carolina, en este caso es muy debatible. El privilegio ejecutivo tiene que ver con el funcionamiento y el ejercicio del mandato presidencial del Departamento Ejecutivo, y tiene que ver con las separaciones de poderes de la rama ejecutiva, la rama judicial y la rama legislativa, pero tiene que ver con su función como presidente. Esta entrevista tuvo que ver con documentos clasificados que él manejó antes de la presidencia. De hecho, se puede hasta argumentar que renunció al privilegio ejecutivo al entregar la transcripción. Claro. de la entrevista. Aparte de que es muy debatible que este es un tema que tenga que ver con su mandato presidencial. Si usted fuera el abogado, ¿no?, que le estaría aconsejando al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ¿cree usted que por tema de transparencia, aunque ya podemos leer ese reporte de 338 páginas, algo así, debería de entregarlo por transparencia, por tranquilidad, para que dejemos de hablar del tema? Aquí, Carolina, es donde choca la ley con la política. Sí. Legalmente, desde mi punto de vista, no hay privilegio ejecutivo en este tema por los motivos que acabo de explicar. En la política tal vez no le convenga la divulgación de las grabaciones. El Departamento de Justicia alega que no deberían de ser entregados porque eso pudiera en un futuro disuadir a otros testigos, prestar testimonio, porque el audio del testimonio puede ser presentado. Al final de cuentas, no creo que es un argumento fuerte a nivel legal, e entiendo que por motivos políticos no quieran presentar el audio. Totalmente de acuerdo, abogado. Como siempre es un gusto verlo aquí en La Voz de la Mañana. Veremos a ver qué pasa con ese audio, si estaremos aquí en La Voz de la Mañana presentándolo o no. Abogado, muchísimas gracias. Gracias, Carolina.